Esta noche tengo la oportunidad de abordar un tema que creo que es de suma importancia. Creo que esta noche vamos a tratar de responder la pregunta más importante que cualquier cristiano debe responder. Según digo eso, para aquellos en la sala que son cristianos probablemente estén pensando, bueno, la pregunta más importante es probablemente si soy salvo, o tal vez la pregunta más importante sea qué cosa puede llenar ese espacio en blanco. Pero una vez responda esa pregunta, se hará otra pregunta. Y esa pregunta tendrá que ver con la autoridad en la que se basa su respuesta. Y en última instancia, tendrá que responder la pregunta, ¿por qué la Biblia? ¿Por qué eligió creer en la Biblia? ¿Por qué la Biblia por encima de otros libros? ¿Por qué en la Biblia en lugar de otros libros? Porque en última instancia, todos tienen su propio conjunto de creencias, todos tienen su propio conjunto de libros, todos atribuyen autoridad diversa a estos libros. Así que es una pregunta que debemos responder. Es una pregunta que la gente tiene razón en hacer si está aquí esta noche y no es cristiano. Y tiene razón al hacer esta pregunta. Tiene razón en querer saber la respuesta de esta pregunta. Es el punto crítico. Este es el centro del asunto. ¿Por qué la Biblia? Porque todo lo demás de lo que discutan, todo lo demás que discutan con una persona cristiana dependerá de esa pregunta. ¿Por qué la Biblia? Por eso quiero que respondamos esa pregunta. Cuando vamos a responder esa pregunta, me acuerdo de un grupo de estudiantes con el que hablé en la Universidad en Estados Unidos. Era una de las escuelas en Ivy League. Estaba en Dartmouth y estuve compartiendo durante un par de días y hablamos de estos y otros tipos de cuestiones de todo tipo apologético. Y esta fue una de las preguntas que se plantearon y la gente quería saber cómo lidiar con esto y cómo responder a esto. En todos los lugares a los que voy, cristianos jóvenes y viejos quieren saber cómo lidiar con este problema y cómo responder a este problema. Y así lo hice. Compartí con los estudiantes allí cómo lidiar con esto y cómo responder esto. Y les compartí por qué la Biblia es importante y conté la historia de, ustedes conocen, un profesor del campus del colegio en una sala de conferencias, probablemente no muy diferente a esta. Hay profesores que están ansiosos por invocar a los estudiantes cristianos, especialmente al principio de su experiencia en el colegio, porque hay algunas personas que se sienten que es su deber o es su obligación el desengañar a los estudiantes universitarios de los mitos que han llegado a creer y ven el cristianismo y la creencia en la Biblia como uno de esos mitos. Por lo que los profesores suelen tener un encuentro que va algo así. Hay un problema que se plantea en la clase, hay un estudiante cristiano que no está de acuerdo, que está en desacuerdo con lo que se está planteando y entonces el estudiante levanta la mano y tiene un problema y dice, tengo un problema, aquí está mi problema con esto. Eso está mal. Mal, sabes, lo que sea, así que este es el problema A. Luego, aquí está su objeción sobre el problema A. Me opongo porque está mal. Está bien, excelente. Usted objeta porque está mal, pero ¿basado en qué autoridad? Y luego el estudiante dirá la Biblia, porque la Biblia dice esto, esto y esto. Ahora el profesor comienza a salivar. Esto se puso bueno, porque la Biblia lo dice. Oh, muy bien. Entonces surge la pregunta, ¿por qué la Biblia en oposición a cualquier otra autoridad? ¿Por qué la Biblia y no en el Corán? ¿Por qué la Biblia y no en la enseñanza de Confucio o Maharishi o Mahesh Yogi? Y luego el estudiante tendrá que responder esa pregunta. Desafortunadamente, para la mayoría de los cristianos, una de las dos respuestas que estamos acostumbrados a dar, hay dos respuestas que estamos acostumbrados a dar. Comencemos por la peor. Lo peor es esto. Bueno, yo creo en la Biblia porque es la forma en que me criaron. En este punto es difícil para el profesor no sonreír y reírse en frente de todos. Esperaba que esa fuera la respuesta que se diría. Porque porque así es como que te criaron. Es interesante que creas esto. Y tu autoridad es la Biblia porque así es como te criaron. Sin embargo, te sientas aquí en un campus de colegio pidiéndome que te enseñe cosas. Es evidente que tu Biblia no es suficiente. Si tu Biblia fuera capaz de darte todo este conocimiento, ¿por qué me necesitas entonces? En segundo lugar, si tus padres te criaron y fueron capaces de darte toda la respuesta, ¿por qué me necesitas? En tercer lugar, ¿no has aprendido ya cosas sobre los que estaban equivocados tus padres? Tus padres son falibles. Sabes que cuando llegas a una habitación como esta, sabes que tus padres son falibles. Sabes que te dijeron cosas que no eran ciertas.
Sales al frío y te dicen ponte un sombrero para que no te resfríes, pero luego te enteraste de que el resfriado es un virus y que no se contagia por la parte superior de la cabeza. Y sabes que te mintieron. Deja de mirar así deja de mirar así y poner tu cara así porque se va a quedar así pegada. Bueno, no se quedará así. Todas estas cosas que te dijeron simplemente no eran verdad. Pero esta cosa de la burbuja en la que crees, ahora de repente estamos en problemas. Aquí está la otra, eh, aquí está la otra cosa en la que crees la Biblia, pero otras cosas otras personas fueron criadas para creer en otros libros sagrados. Por lo que en última instancia, si todo lo que tienes es así fue como me criaron, entonces tú, el musulmán, el budista y cualquier otra persona finalmente involucrarán en una versión madura de mi papá es más grande que tu papá. Eso es cierto. En última instancia, si es así como me criaron, así es como me criaron, mis padres me criaron mejor que tus padres, como te criaron a ti, va a ser una pelea entre uno y otro. Eso es todo lo que hacen. Hay otra respuesta posible. En estos tiempos realmente nos gusta esta respuesta porque creemos que es la experiencia de triunfo, que lo es todo. Sabes que no puedes discutir con la experiencia de una persona, entonces diremos algo como, lo probé y cambió mi vida. Bien por ti. Eso es genial. Lo probaste y cambió tu vida. Porque eres la única persona que ha intentado algo y ha cambiado su vida. Bien, tal vez te cuente entonces una historia de un chico en Estados Unidos que nació y se crió en el medio oeste, de una familia numerosa. Su madre tenía problemas mentales, su padre fue asesinado cuando era joven. Terminó teniendo que ir a Boston a vivir con su hermana mayor. Allí, cuando estaba en Boston, se encontró con una multitud que era bastante desagradable. Y habiendo entrado en esa multitud que era bastante desagradable, se volvió bastante desagradable. Y no mucho tiempo se encontró en una prisión en Massachusetts. Hay un hombre que se acercó a él sobre la necesidad de cambiar su vida. Se le acercan y le informan sobre este Mesías que él necesitaba encontrar y ante quien necesitaba doblar las rodillas. Pero no podía, simplemente no podía. Hasta que una noche en su celda tuvo un encuentro personal y vívido con este Mesías y dobló rodillas. Toda su vida cambió. Se convirtió en un prisionero modelo. Terminó saliendo temprano de la prisión. Se convirtió en uno de los más famosos predicadores de Estados Unidos. Hay calles que llevan su nombre hasta el día de hoy. Fue responsable de abrir 100 lugares de culto. Su nombre era Malcolm X. Su Mesías, el honorable Elijah Muhammad, de quien más tarde se dio cuenta que era un fraude. Dejó la nación del Islam, se convirtió en un musulmán ortodoxo y luego la nación del Islam lo asesinó. Así que tuvo una experiencia, cambió su vida y estaba equivocado. Al final de su vida se dio cuenta de que estaba equivocado y ese encuentro en su celda de la prisión fue fraudulento y sin embargo basó todo en él. ¿O qué tal el tipo que fue Alcohólicos Anónimos? Estaba pasando por estos 12 pasos, probablemente llega al paso 3 más o menos, y había declarado un poder superior que no quería que no quería ninguna de las religiones. Pero hay una luz que se enciende fuera de su habitación todas las noches y todas las mañanas, y él solo dice para las sonrisas y risas de todo el mundo que ese va a ser su poder superior. Esta luz que se enciende y se apaga todas las noches fuera de su habitación. No ha tomado una copa de vino, de alcohol por más de un año. Lo que significa que, según tu lógica, su luz tiene tanta autoridad como tu Biblia, porque la probó y cambió su vida. Conozco esa mirada. Algunos de ustedes pueden decir, oh, tomaste mis dos mejores respuestas. Espero que puedas dar otra, y lo haré. Te daré la respuesta que le di a un grupo en Dartmouth y cómo lidiar con situaciones como estas, específicamente con ellas, y lidiar con una situación con un profesor. Recibí un correo electrónico aproximadamente una semana después y la joven que estaba en esa reunión me envió un correo electrónico y me dijo, sucedió, tal como usted me dijo que sucedería.
estábamos en clase, fue una clase de biología, ellos comentan algo, estaban hablando sobre algunas cosas evolutivas y luego no sé, mi mano estaba en el aire y dije algo y él dice, ¿por qué objetas esto? Y dije, la Biblia. Y ella dice, yo sabía que no había sucedido, pero pude verlo salivando en mi mente, tal como dijiste. Sus ojos simplemente se agrandaron y luego me preguntó, ¿por qué crees en la Biblia? Entonces le di las respuestas que diste. Entonces miro al profesor y digo, elijo creer en la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante el tiempo de otros testigos oculares e informan eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en el cumplimiento de profecías específicas y afirman que sus escritos son más divinos que de origen humano. Entonces el profesor dijo, luego hablamos. Un caballero aquí dice, ¿puedes escribirnos eso? No, pero te voy a hacer una mejor. Te la voy a enseñar esta noche, ¿de acuerdo? Pero te haré aún una mejor que eso. Te mostraré de dónde vino. Si tienes tu Biblia, puedes abrir el segundo capítulo de Pedro, segundo capítulo de Pedro 1. Si no tienes tu Biblia, acércate a alguien. Segunda de Pedro, capítulo 1. Sé que algunas personas ya están molestas porque están diciendo, bien, no puedes usar la Biblia para probar la Biblia, porque es un razonamiento circular. Mi objetivo aquí no es probar la Biblia. Mi objetivo es responder la pregunta. La pregunta es, ¿por qué elijo creer en la Biblia? No estoy aquí para probar la Biblia, no estoy aquí para defender la Biblia. Estoy de acuerdo con Charles Spurgeon. No defendería la Biblia, al igual que yo no defendería un león. Tú no defiendes a un león, simplemente déjalo suelto. Él se defenderá por sí mismo. Amén. Vamos a ver algunos leones hoy. No necesitas ninguna defensa. No estoy aquí para defender la Biblia, estoy aquí para responder la pregunta. Estoy aquí para explicarles por qué elijo la Biblia. Y la respuesta a esa pregunta para mí reside en la Biblia misma. Ahora, ¿por qué apelaría a la Biblia de esta manera? Porque no hay autoridad más alta que la Biblia. Mire, si apelara a otra autoridad, estaría admitiendo el hecho de que hay una autoridad más alta que la Biblia. Por lo que esto puede ser un problema en cualquier otra área y en cualquier otro campo. Sin embargo, estoy argumentando que esta es la máxima autoridad. Por tanto, por definición, no puedo apelar a otra autoridad. Muy bien. Segunda de Pedro capítulo 1. Comenzando en el versículo 16. Pedro escribe nuevamente. eh, Está respondiendo a preguntas o a acusaciones acerca de la autoridad de las Escrituras. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo y cuando estábamos con Él en el Monte Santo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que significa que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esta es la respuesta de Pedro. Ahora, de esta respuesta deriva la respuesta que te di. Así que te la daré paso a paso, porque cada punto aquí es importante. Primero, es una colección confiable de documentos históricos. ¿Puedes decir eso conmigo? Es una colección confiable de documentos históricos. Repítelo, es una colección confiable de documentos históricos. Una vez más, es una colección confiable de documentos históricos. Esto es importante que sea confiable, es importante que sea una colección, es importante que sea histórico. Todas estas cosas son importantes, que tenemos una colección de documentos históricos. La Biblia es diferente a muchos otros libros sagrados en que la Biblia en realidad es una colección. No hay una sola persona que te dice que escuchó a Dios y que todos tienen que escucharlo. En realidad es una colección. La Biblia fue escrita en 3 continentes diferentes, Asia, África y Europa. La Biblia fue escrita en 3 idiomas diferentes, principalmente hebreo, griego y un poco de arameo. La Biblia fue escrita por más de 40 autores de múltiples ámbitos de la vida,
Tenemos personas que fueron reyes, generales, y personas que fueron pescadores, recaudadores de impuestos, personas que fueron médicos, historiadores. Tenemos personas de todos los ámbitos de la vida, más de 40 diferentes autores de todos los ámbitos de la vida que nos regalan 66 volúmenes. Estos 66 volúmenes cubren cientos de temas diversos. Fueron escritos durante un periodo de más de 1500 años. Ahora, permítame recapitular. 3 continentes, 3 idiomas, más de 40 autores, cientos de temas escritos durante un periodo de 1500 años. Esta es una colección confiable de documentos históricos. No es solo un individuo haciendo un reclamo. Esto es increíblemente importante. A menudo no piensas en la Biblia de esta manera. Sabes que cuando pensamos en el libro gratuito que tenemos, no comprendemos que todo esto se unió para darnos la Biblia. Y esto en realidad aumenta la credibilidad de la Biblia. Y de hecho es una colección confiable de documentos históricos. Escuche esto en el Evangelio de Lucas. Lucas era un médico e historiador. Y el doctor Lucas escribe en el capítulo 1, versículo 1 de su Evangelio: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que tengas fe ciega de que no, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esto es lo interesante. Lucas no fue un testigo ocular. No dice ser un testigo ocular. Es un historiador que afirma haber rastreado la información de los testigos oculares. Y mucha gente dice: ¿por qué tenemos que tener 4 evangelios? Bueno, porque todos estos evangelios cuentan la misma historia desde diferentes perspectivas. Y el hecho de que este hombre no fue un testigo ocular, sino que recopiló información de personas que fueron testigos. Algunos de los principales testigos presenciales resultaron ser mujeres. Es por esto que obtenemos muchas cosas desde la perspectiva de María, porque María y Pedro fueron los dos principales testigos oculares en los que se basó. Pero de todos modos obtiene información de testigos oculares y dice abiertamente que no fue un testigo ocular, pero que recopiló información de los testigos presenciales y que ha seguido todo de cerca desde hace algún tiempo y quería escribir un relato ordenado. Aquí hay otra razón por la que tenemos múltiples evangelios. El objetivo de Lucas es la historia y la cronología. Juan, el objetivo de Lucas, ¿verdad? Quiero darte las cosas por medida, por la medida en que sucedieron, el orden. La meta de Juan es la evangelización. Juan dice claramente: escribo estas cosas para que puedas creer en que Jesús es el Cristo. Entonces su meta es la evangelización. Entonces Juan ordenó su evangelio alrededor de 7 señales principales. Y esta es la forma en que organizó su evangelio. El evangelio de Marcos es más corto, es el más corto de los evangelios. Marcos se trata de la brevedad. Su palabra favorita y una de las favoritas es inmediatamente, de inmediato, simplemente, boom, 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 boom. Él es breve. Son los hechos. Ese es el objetivo de Marcos. Mateo está escribiendo a una audiencia judía y quiere demostrar que Jesús es el Mesías judío prometido, por lo que el Evangelio de Mateo enfatiza estas cosas. Por eso, por ejemplo, comienza con la genealogía. Entonces Mateo está apuntando hacia atrás. Por eso este Evangelio es escrito de la forma en que está escrito. Solo sepa que la idea aquí es que tenemos una colección confiable de documentos históricos. Lucas está haciendo aquí en términos inequívocos. Este es un documento histórico. Observe lo que dice Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. En otras palabras, estos no eran mitos, no eran una colección de mitos, eran hechos. Si no, fíjese en la siguiente frase: sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí está la segunda parte. Tenemos una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares. ¿Puede agregar eso conmigo? Digámoslo juntos. Una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares. Una vez más, una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares. Dice que fueron testigos oculares. Acompáñeme si quiere a la primera de Juan.
una cosa sucedió en la primera de Juan, eh, capítulo 1, comenzando en el versículo 1. Fíjate en lo que dice aquí. Fíjate en su elección de palabra. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Crees que está tratando de hacer un punto allí? No sé, tal vez versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. ¿Qué tal el versículo 3? Esto quizás nos dé una idea de lo que él está apuntando aquí, ¿cierto? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hemos visto que lo que hemos oído, lo que hemos tocado. Amigos, tenemos una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares. Esto es importante. Estas no eran personas que tuvieron una visión, eran personas que fueron testigos presenciales de eventos. Y no solo estaban hablando del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Estamos hablando de testigos oculares de eventos que escribieron, eventos que ellos mismos vieron, por lo que tenemos una colección confiable de documentos históricos por testigos oculares. Eso aún es mejor. Pero sus escritos fueron durante la vida de otros testigos oculares. Agreguemos esto también. Tenemos una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Una vez más, tenemos una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Vamos ahora juntos de nuevo. Tenemos una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares, que es simplemente increíblemente importante. Hay muchas personas a las que no les gusta eso, no creen eso, que discuten con eso, quieren poner la Biblia en un tiempo más lejano y así sucesivamente, pero aquí hay un gran problema ahí. Vaya conmigo a la primera de Corintios y luego vamos a retroceder a primera de Corintios capítulo 15. Pablo escribe así, es muy importante. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y a último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Deténgase ahí. Si hacen los cálculos, hay al menos 300 testigos oculares de la resurrección que estaban vivos cuando se escribió la primera de Corintios. Al menos 301 testigos oculares de la resurrección que todavía estaban vivos, cuando se escribió primera de Corintios. Ahora, antes que sigamos adelante, en un colegio, ¿verdad? Necesito abordar en este tema porque siempre es este tipo, el tipo inteligente, el que tú sabes, tiene el problema real aquí porque dijiste allí que apareció a Cefas o Pedro y luego a los 12. Tienes un problema. Esa es una de las contradicciones de la Biblia ahí mismo. ¿Por qué? Bueno, porque Judas se ahorcó. ¿Cómo puede aparecer a los 12 si Judas se ahorcó? Solo aparecería a los 11 porque Judas ya se ahorcó. Esto es interesante, muy interesante. Ahora, eso parecería ser una contradicción, a menos que leas el resto de la Biblia. Porque entonces descubrirá que en el capítulo de los Hechos, un Judas es sustituido por Matías. Y el requisito era que hubiera sido testigo ocular de todo desde el principio. ¿Ves el 12? Ese era un número importante. Por eso reemplazaron al número 12 cuando se ahorcó, de modo que todavía había un 12. Y por definición, estar en el 12 significaba que tienes que ser testigo de la resurrección. Así que no hay contradicción aquí. Pero gracias por jugar. Pero eso va al corazón de nuestra presuposición. Cuando leemos la Biblia, ya sabes, hay quienes leen la Biblia como un juez, tratando de encontrar algo mal.
tratando de encontrar algo mal, trabajando fuertemente en encontrar algo mal. Y yo sé que cuando la gente lee la Biblia así, tienen todos estos ajabos, ajá, y luego responde y ellos dicen, wow, estaba equivocado, simplemente dicen, ok, encontraré otro. Ya sabes, ha habido 25.000, más de 25.000 excavaciones arqueológicas relacionadas directamente con el tema de la Biblia. Más de 25.000. Ninguno de ellos ha contradicho nada de lo que leemos en la Biblia. Y la inmensa mayoría de ellos ha confirmado y afirmado lo que encontramos en la Biblia. Pero aquí es lo interesante. Cuando encuentras algo en la Biblia, como se ha hecho miles y miles de veces que confirman algo en la Biblia, habían personas que decían, eh, Quirinius no era gobernador. Nunca encontramos su nombre en ninguna parte. Así que encuentran el nombre de Quirinius en una excavación arqueológica y esa gente simplemente dice, oh, nos equivocamos, por favor, perdónanos. Ellos simplemente, lo que sea, busquemos a otro, ya sabe, y no es nada. Y no le escucho los artículos sobre esto. Pero cuando alguien va y encontramos el evangelio de quien sea, y es noticia de primera plana en todo el mundo, ¿verdad? Porque promueve una teoría que queremos promover que socava la Biblia. Entonces descubres que no era auténtico y nadie se entera de eso. Por lo que encontramos aquí que en este texto es nuevamente más de 301 testigos presenciales de la resurrección que aún estaban vivos cuando se escribió la primera de Corintios. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque eso significa que el mensaje del Evangelio, el mensaje de la Biblia era falsable, que se puede corroborar si era cierto o falso. Era falsable. Esto es importante cuando estás probando la veracidad del reclamo. Si alguien está haciendo un reclamo y ese reclamo no puede ser falsable, eso significa que no puedes probar el reclamo, ¿cierto? Afirmación muy fuerte. Si no puedes aprobar la afirmación, eso significa que solo tengo que confiar en usted, porque no hay nada que pueda hacer para confirmar su afirmación. Solo tengo que confiar en usted. Esta afirmación es falsable. Cuando Pablo lo escribió, fue un reclamo falsable y sin embargo nunca fue contradicho. Eso es una pieza de prueba de que tiene que ser de peso, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una colección confiable de documentos históricos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Pero hay un problema. Y aquí está el problema. Todos somos personas educadas y desafortunadamente somos personas demasiado educadas por lo que tenemos la verdad y mentiras y todo lo demás. Y debido a que somos personas muy educadas, todos creemos que sabemos cosas sobre esta afirmación. Toda esta afirmación, ya sabes, tenemos una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Sabes que eso no es exactamente cierto. Estas cosas fueron escritas más tarde. Quiero decir, ¿no es así? No lo hemos escuchado, que estas cosas se escribieron más tarde. Y está este tipo de Constantino, quien dijo que se deshagan de las cosas y otras cosas, y saben todo este tipo de cosas, por lo que hay un par de cosas con las que debemos lidiar cuando hablamos de la Biblia de esta manera. Una vez más, una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Estoy afirmando que la Biblia se escribió temprano. Estoy afirmando que el Nuevo Testamento se escribió temprano. Estoy afirmando que el Nuevo Testamento se terminó a fines del siglo I, principios quizás, hasta el siglo II, dependiendo de cómo se dé fecha a las revelaciones. Pero es temprano, muy temprano. Y están esas personas, ya sabes, que van a argumentar en contra de esto, en un par de frentes diferentes. Primero me ocuparé de lo fácil, que la Biblia no es confiable porque se está traduciendo tantas veces. Y no puedes confiar en lo que tenemos porque se está traduciendo tantas veces. Así que tal vez lo que estás diciendo sea cierto en alguno que hay por ahí, en alguna otra parte, pero no es cierto con lo que tenemos hoy. Debido a que ha sido traducido tantas veces. ¿Has escuchado eso? Vamos, necesito mano, ¿ok? Escuche esto. La gente me ha dicho, la gente de la escuela de renombre me ha hablado de profesores que han hecho esta afirmación. Las personas que hicieron esta afirmación en particular son ignorantes o malvadas o ambas. Y no estoy diciendo malo. Déjeme explicarle. Déjeme explicarle por qué. Debido a que la Biblia ha sido traducida tantas veces. Y dirán que es como el juego del teléfono. El nombre tiene diferentes nombres en diferentes partes del mundo, pero conoces el juego.
le susurras al oído a esta persona, entonces él le susurra al oído a otra persona, y así sucesivamente. Luego todos podemos venir aquí y tienes que decirme lo que este tipo ha susurrado a tu oído para que cuando llega acá no suena nada a lo que susurré al oído de esta persona originalmente, de la primera, ¿verdad? Y este es el argumento que hicieron acerca de la traducción de la Biblia tantas veces y que no podemos confiar en la Biblia debido a que tantas veces fue traducida. Esto me molesta mucho que hay personas que dicen ser inteligentes y siguen haciendo este argumento. Y me molesta que haya cristianos que no se rían de ello, porque aquí está el problema. Si yo soy los manuscritos griegos, hebreos y arameos, simplemente no te susurro al oído y entonces todos los demás tienen que escuchar lo que te dije. Verás, estoy leyendo de la versión estándar inglés y esta traducción se realizó a principios de la década del 2000. No solo volvieron a la siguiente traducción más antigua y tradujeron eso, sino que fueron a los manuscritos griegos, hebreos y arameos, lo que significa que el juego en realidad es así. Yo hablo con él, luego yo hablo con él, luego yo hablo con él, luego hablo con él, luego hablo con él, hablo con él, hablo con él, para que cuando él dice lo que escuchó, es lo mismo que escuchó los demás tipos. No es una cadena, todo sale del mismo punto, porque los tuvo de la misma fuente. Por eso, para que cuando él dice lo que escuchó, es lo mismo que escuchó el tipo original, porque lo obtuvo de la misma fuente. Por eso la gente, quienes hacen este argumento, son ignorantes, malvadas o ambos. ¿Cómo puede un ser humano inteligente argumentar en contra de la validez de la Biblia a la cantidad de veces que ha sido traducida? Escuche, si no se molestaría en ir a aprender a leer el hebreo, griego y arameo, podría ir a la fuente usted mismo. Esta traducción se puede probar. Hay un software que puede usar para probar esta traducción con los documentos que se están traduciendo. No hay nada escondido aquí. De hecho, hoy somos más capaces de traducir la Biblia que nunca. Sí, bueno, los documentos que tenemos son solo documentos recientes y no sabemos qué estaba en esos documentos anteriores. Está bien. Pensemos en eso por un momento, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de los manuscritos en sí mismos, porque hay algunos temas de los que tenemos que hablar allí, cuando se trata de la Biblia, es verdad, no tenemos originales, debido a los materiales en los que se escribieron estos originales. No tenemos originales, pero limitémonos esta noche solo al Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del Nuevo Testamento, no tenemos originales, pero sí tenemos documentos que datan del año 120 después de Cristo. Del 100 al 120 después de Cristo. Eso es dentro de un par de décadas de la finalización del Nuevo Testamento. Podemos poner nuestras manos en documentos que fueron fechados dentro de un par de décadas de la finalización del Nuevo Testamento. ¿Cuántos manuscritos tenemos? Para el Nuevo Testamento tenemos más de 6.000 manuscritos o porciones de manuscritos del Nuevo Testamento. Más de 6.000 manuscritos o porciones de manuscritos. Y podemos retroceder dentro de un par de décadas de los últimos escritos. Pero si eso no le parece impresionante a usted, es porque usted no trabaja con escritos antiguos. Por ejemplo, si hablamos de la poética de Aristóteles, tenemos menos de una docena de manuscritos de la poética de Aristóteles. Y el más antiguo que podemos remontarnos es de más de 1.000 años después de la escritura original. Las guerras de las Galias de Julio César, nuevamente, menos de una docena. Y es más de 1.000 años entre el último escrito y el primer manuscrito que se puede poner en las manos. El mejor ejemplo que tenemos en términos de cantidad de documentos es la Ilíada de Homero. La Ilíada de Homero tenemos unos cientos de manuscritos, pero el más antiguo que podemos encontrar está dentro de 2.100 años después del original. Y la gente tiene la audacia de cuestionar el Nuevo Testamento. Esto es ridículo. Si fuera una pelea, la detendrían. Ni siquiera lo dejarían comenzar. Si la Biblia no se considera confiable o digna de confianza en una institución como esta, entonces no hay ningún documento antiguo que deba considerarse digno de confianza en una institución como esta. Porque ninguno se acerca a la Biblia. Sí, bueno, luego sabemos que está el asalto de los monjes overzealous, ultracelosos.
¿Verdad? ¿Y qué es esto? ¿Qué son estos monjes? ¿Y qué tipo de, este tipo de Constantino? De nuevo, eso es más Dan Brown de lo que es en realidad. Es Código Da Vinci. Esas son películas. Eso no es historia real. Pero incluso si tuviéramos que ir allí, hay algunos problemas. El número uno es el problema del manuscrito. Y hay 6.000 manuscritos griegos o porciones de manuscritos. Así que tenemos estos monjes que durante la época de Constantino van a volver y quienes van a cambiar el Nuevo Testamento. Tendrían que encontrar 6.000 manuscritos griegos o porciones de manuscritos, cambiarlos todos exactamente de la misma manera, no mostrar su trabajo de tinta, no te dejas atrapar, nunca decirle a nadie lo que hiciste. Hay una segunda capa del problema. Jesús les dice a sus discípulos que vayan y hagan discípulos de Pantat Etne para todos los grupos de personas, todos los grupos étnicos, ¿cierto? El problema con el grupo de personas que están, es que hablan diferentes idiomas. Por lo que en los primeros 2 siglos el Nuevo Testamento se traduce al siriaco, copto y latín. Así que ahora los monjes ultracelosos, durante la época de Constantino, tienen que ir a buscar 6.000 manuscritos, cambiarlos todos exactamente de la misma manera. No muestres tu trabajo de tinta, no te dejes atrapar, no le digas a nadie lo que hiciste y luego aprende a mentir en siria, copto y latín, así que como mientes en griego también. Porque si no lo haces habrá un problema porque ahora los manuscritos griegos no coincidirán con las traducciones a estos otros idiomas. Así que tienes que cambiarlos y luego otra vez no muestres tu trabajo de tinta, no te dejes atrapar, no se lo digas a nadie. Hay un tercer nivel del problema. Los padres de la iglesia primitiva tenían el hábito horrible de citar y escribir comentarios sobre el Nuevo Testamento, tanto que si todo lo que tuviéramos fuéramos los escritos de los padres de la iglesia primitiva, podríamos reproducir el Nuevo Testamento a menos de 11 versos. Así que ahora nuestros monjes, demasiado entusiastas sobre celosos, tienen que encontrar 6.000 manuscritos griegos, mentir, no muestres tu trabajo de tinta, no te dejes atrapar, no se lo digas a nadie, aprende a mentir en siria, copto y latín, así como mientes en griego, ve a buscar a esas cosas en todo el mundo, asegúrate que tus mentiras coincidan, recuperarlas, no le digas a nadie lo que hiciste, busca todos los escritos de los primeros padres de la iglesia, asegúrate de que sus comentarios ahora coinciden con todas las mentiras que dijiste en siria, copta y latín y griega. Eso es fantasía. Eso es fantasía, ¿de acuerdo? Eso es fantasía absoluta. Así que tenemos una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Hasta ahora solo tenemos un buen libro de historia. Ahora se pone bueno. En nuestro pasaje, versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios el Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ahora tenemos una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares e informan eventos sobrenaturales. Digámonos juntos, tenemos una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares e informan eventos sobrenaturales, no eventos sobrehumanos. Eventos sobrehumanos es como deportes destacados. ¿Ok? Estos son eventos sobrenaturales. Están hablando del monte de la transfiguración. Estás hablando de cuando Jesús se transfiguró y fue visitado por Moisés y Elías. Pedro dice, tenemos que construir aquí algunas cosas, aquí mismo y nunca irnos. Esto fue increíble. La Biblia no es solo un montón de reglas sobre religión. La Biblia es una colección de eventos sobrenaturales. Estos hombres afirman que Jesús sanó a los enfermos. Estos hombres afirman que Jesús caminó sobre el agua. Y la Pièce du Résistant el viernes fue muerto y el domingo resucitó. Estos no solo son escritos de una comunidad religiosa que intentan transmitir las reglas y regulaciones. Esos los tenemos. Puedes ir al Corán y puedes encontrarlo, ¿verdad? ¿Cierto? Eso es lo que tenemos en Qumran. Por cierto, también tenemos una colección de libros del Antiguo Testamento, que eran más antiguos que cualquier cosa que tengamos antes. La década de 1940, cuando encontramos los rollos del Qumran. Pero nuevamente, ese es el Antiguo Testamento, que no tendríamos tiempo para leer.
entra en todo eso también, pero estas personas están diciendo que están sucediendo cosas sobrenaturales. Cuando Moisés cruza el Mar Rojo y el ejército de Faraón se ahoga, nuevamente esto es sobrenatural. Estos son tipos de cosas que tenemos en la Biblia. Pero, pero no solo son eventos sobrenaturales, son eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimientos de profecías específicas. No estamos hablando de profecías generales, tipo de Nostradamus, ¿ok? Estamos hablando de profecías de sanadores de fe. No me cuesta mucho decir, solo sé algo sobre la condición humana y puedo decir que aquí hay alguien en esta habitación que sufre de malas condiciones, ¿cierto? Hay alguien en esta habitación que acaba de perder su trabajo no hace mucho tiempo. Quiero decir, es una habitación de este tamaño, ya sabes. No es solo lo que estoy hablando aquí. Ese no es el tipo de profecía. Estoy hablando, no del rey de las profecías predictivas, de lo que estoy hablando. Estoy hablando, por ejemplo, de las profecías en Isaías 53. En Isaías 53, Isaías más de 700 años antes de Jesús, antes de que Jesús naciera, profetizó que Jesús nacería y que él sería siervo que sufriría. Isaías 53 es un pasaje poderoso, pero tal vez no sea lo suficientemente viejo para ti. Es un pasaje poderoso. He hecho viajes a Israel, he realizado varios viajes a Israel para dirigir giras y he conocido a algunas personas allí que forman parte de un grupo llamado One for Israel, uno por Israel, y que se acercan a los judíos en Israel. Y una de las cosas que ellos hacen se llama Proyecto Isaías 53. Y uno de los individuos, que es un estadounidense, se fue, hizo el servicio militar con el ejército de Israel, vive allí, ahora sirve en el colegio Babú. Allá ahora y muchas veces leen Isaías 53 y preguntan a sus amigos y contrapartes judíos, voy a leer algo para ti y quiero que me digas de quién es y de dónde es. Y luego, en el calendario judío, como va el año de lectura judía, hay varias de las cosas que no leen en su año de lectura. Una de las cosas generalmente que no leen es Isaías 53. Leen 52, leen 54, pero no leerán 53. Por lo que este caballero tenía su Biblia que obtuvo en el ejército, estando hablando con un amigo suyo, o el que había servido en el ejército. Así que deseo leerte algo. Usted me dice de quién es y de dónde es. Leyó Isaías 53. Este señor dice, eso es acerca de Jesús, eso está en el Nuevo Testamento. Y luego lo que él hace es quitar el libro que tenía detrás de esta Biblia hebrea y le muestra al hombre, no, esto es de su Biblia hebrea. Eso es Isaías 53. E inmediatamente los caballeros se enojaron porque sabían lo que eso significaba, que la vida y la muerte de Jesús estaba en cumplimiento de la profecía. Pero no vamos a entrar en eso esta noche. Eso no es lo suficientemente viejo, necesito algo más viejo, 700 años. Hombre, ¿qué son 700 años? ¿Qué tal si pasamos a 1000? Vamos al Salmo 22, Salmo número 22. Ahora, si quisiera que fueras al Salmo 22, digamos que estamos en el primer siglo, digamos que somos judíos hablando de la Biblia en arameo, no podía decir que vayamos al Salmo 22. Solo tenemos capítulos y versículos durante los últimos cientos de años. Tendría que decirte que vayas al título del Salmo 22, que había sido la primera línea. Tendría que decirte que abras tu pergamino a Eli, Eli, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te suena familiar? Esto es lo que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. Entonces Jesús cita el título de una canción mientras está siendo crucificado. Ahora sí digo, trae ese dulce, oh Salvador. ¿Qué es lo siguiente que te viene a la mente? Escucha mi humilde llanto, ¿cierto? Amazing grace, how sweet the sound. ¿Cierto? Y estas ahora tal vez me iban a ejecutar y dijeran que la primera línea de una canción, cuando me están ejecutando, me están asesinando, y luego me miras morir, probablemente pienses en el resto de esa canción, todo el tiempo que estuve muriendo. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Mira el versículo 6.
Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Eso es lo que se le dice a Jesús. Así que como se burlan de él mientras lo crucifican. Baja al versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Interesante. Después que muere, lo perforan en el costado, empujando hacia arriba, perforan el pericardio, y la sangre y el agua salen corriendo. Mira el siguiente texto. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Lo que te haría decir, tengo sed. Me pones en el polvo de la muerte, versículo 16, porque perros me han rodeado. Eso es una referencia para los gentiles. Adivinen quiénes son los soldados romanos, gentiles. Me han cercado cuadrilla de malignos. Entre dos de ellos fue crucificado. Horadaron mis manos y mis pies. Por cierto, no todos los que fueron crucificados fueron traspasados en las manos, y algunos fueron atados en la cruz, por lo que tardaron días en morir. Con tal puedo todos mis huesos. Te rompen los huesos para apresurar tu muerte. Jesús fue crucificado junto antes del día santo. Necesitaba morir rápido para que su cuerpo no estuviera colgado en la cruz durante la Pascua, pero no tuvieron que romperle los huesos porque él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, para que ninguno de sus huesos se rompiera. Pero fue crucificado. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Eso fue escrito 1000 años antes de que Jesús naciera. Y fue escrito por un hombre que ni una sola vez en su vida vio una crucifixión. Bueno, ¿cómo sabes eso? Porque la crucifixión aún no se había inventado. Por eso lo sé. Tenemos una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares, y en ellos informan eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas. Y es por eso que Pedro dice en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estás diciendo estas profecías cumplidas. Nuevamente, estas no son necesarias para salvarte. Eres salvo por la gracia, solo a través de la fe, solo en Cristo. Pero tal vez estés aquí esta noche diciendo, bueno, escuché todo eso, pero todavía no creo. Oye, presta atención a profecías cumplidas como un hombre en la noche, en la oscuridad, que ve una lámpara brillar. El ojo humano puede ver una lámpara en la oscuridad a más de 1 milla de distancia. Si la ves, ¿qué haces? La miras para ver si se acerca, escucha y nada más, y nada más. Si te sientas aquí esta noche y dices, bueno, no estoy convencido, está bien, solo mira como si estuvieras mirando una luz a la distancia hasta que el día amanezca y las estrellas de la mañana se eleven en nuestros corazones, porque eso es lo que necesitas, ser hecho vivo por Él. Necesitas que amanezca el día y necesitas que la estrella de la mañana, Jesús mismo, se levante en tu corazón. Necesitas ser vivo por Él. Eso es lo que necesitas. Pero ahora mira, no quites los ojos de esto. Lee más de esto. Tendremos tiempo para esta noche, pero lee más. ¿Está bien? Nuestro tiempo se nos acaba. Déjame con esto. Dice versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es escrita de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Finalmente afirman que sus escritos eran de origen divino en lugar de humano. Así que juntémoslos todos. Junto conmigo, tenemos una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares que reportan eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas y afirman que sus escritos son de origen divino en lugar de humano. Afirman que esto es de Dios miles de veces, y el Señor dijo, y el Señor le habló a Moisés diciendo, y el Señor habló, y el Señor dijo, y así dijo el Señor. En toda la Biblia estas son las palabras de Dios, no palabras de hombre. Están afirmando que estas son las palabras de Dios. Por cierto, cuando estas profecías se cumplen, eso da crédito, ¿cierto? Que este Dios, quien está hablando, y a menudo hay personas que dicen,
Bueno, no puedo llegar allí, no puedo llegar a eso. ¿Por qué? Porque los hombres escribieron eso. Los hombres escribieron eso y no puedo creerlo. Entonces no puedes creer cualquier cosa escrita en cualquier libro, porque los hombres escribieron esos libros, ¿cierto? Eso es ridículo. No puedo creer eso. Los hombres escribieron, pero te crees a ti mismo. No crees lo que escribieron los hombres, porque crees que pueden ser falibles. Sabes que eres falible y sin embargo te crees. ¿Cómo puedes creerte y no creer en ello? ¿Qué te hace tan digno de confianza? Pero hay otro problema en todo este problema, toda esta idea que tenemos. Y he tenido gente que dice esto. Bueno, sabes que soy un hombre de ciencia. Y a menos de que este tipo de cosas puedan ser probadas científicamente, para mí, entonces, cuando la gente dice eso, solo quiero darle un abrazo. Realmente lo deseo, porque creen que son muy inteligentes y están demostrando su ignorancia. Solo quiero abrazarlos. Solo quiero poner mi brazo alrededor de ellos y decir, escucha, escucha, escucha. Te lo digo porque soy tu amigo. Nunca le digas eso a nadie, porque suenas como un idiota. ¿A qué te refieres? Bueno, ya conoces el método científico. ¿Entiendes el método científico? ¿Cierto? El método científico algo tiene que ser observable, medible y repetible. ¿Cierto? La historia no es observable, medible y repetible. No usas el método científico para probar eventos históricos. Así que si dices que necesitas evidencia científica para esto, suenas como un idiota. No usas el método científico para probar eventos históricos, usas el método probatorio, como lo usarías en un tribunal. Entonces, ¿qué haces? Bueno, preguntas por la confiabilidad de la fuente, preguntas por la corroboración de la fuente, preguntas por las pruebas internas, externas que sustentan esta fuente. Y este tipo de preguntas que hace, ¿quiénes son los testigos? ¿Son testigos confiables? ¿Son dignos de confianza? ¿Esto es falsable? ¿Hay otras cosas que contradigan esto? ¿O hay otras cosas que confirman esto? Este es el tipo de preguntas que hacen el método probatorio y cuando haces estas preguntas te quedas con las cosas como 3 continentes, 3 idiomas, 40 autores, la mayoría de ellos nunca se conocieron, escribieron 66 volúmenes, estos volúmenes abordan cientos de temas y temas diferentes y se unen en una unidad cohesiva que cuenta una historia redentora y está escrita durante un periodo de más de 1500 años. Por lo tanto, tiene corroboración, tiene confiabilidad, tiene 25.000 excavaciones arqueológicas relacionadas directamente con los asuntos que se discuten en la Biblia, que han confirmado lo que encontramos en ella. Tiene los escritos de contemporáneos que confirman lo que encontramos aquí. Por lo tanto, el hombre inteligente no es el hombre que dice simplemente no puedo creer eso. Ese es el tonto. Dice el hombre inteligente, elegir creer en la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares y reportan eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas y afirman que sus escritos son de origen divino en lugar de humano. Y si eso no es suficiente, lo probé y cambió mi vida.